En un país marcado por la opresión, las traiciones y la lucha por la libertad, nació un hombre destinado a romper el silencio, enfrentar a los poderosos y desafiar incluso a los imperios. Su nombre, Francisco Alberto Caamaño Deñó, hijo de un general trujillista, formado en el corazón del régimen y, sin embargo, protagonista de una de las revoluciones más intensas y valientes de la historia dominicana. Tres episodios marcaron su vida: la sangrienta masacre de Palma Sola, la heroica revolución de abril de 1965 y su misteriosa y trágica expedición guerrillera contra el gobierno de Joaquín Balaguer. ¿Héroe o responsable? ¿Traidor o mártir? ¿Qué empujó a este coronel a cambiar la comodidad del poder por el riesgo de la muerte? Caamaño, tres historias, un solo hombre, una sola patria. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún detalle de esta serie y mucho más contenido histórico que tenemos preparado para ti. Vamos allá. Capítulo 1. Palma Sola. El bautismo de sangre del coronel Caamaño. En el cruce entre la superstición rural, el fanatismo religioso y las tensiones políticas de la transición postdictadura, surge uno de los episodios más oscuros y menos discutidos de la historia dominicana. La masacre de Palma Sola, el primer acto de sangre del entonces joven coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Era diciembre de 1962. Apenas meses antes, el país se había sacudido los últimos vestigios del régimen trujillista y se preparaba para asumir un nuevo rumbo democrático con la reciente elección de Juan Bosch como presidente. Sin embargo, en el suroeste del país, en Palma Sola, las Matas de Farfán, un movimiento popular cargado de misticismo y rebeldía sembraba inquietud en las élites políticas, militares y religiosas. Los protagonistas eran los hermanos Ventura Rodríguez, conocidos como los Mellizos, inspirados por la figura mesiánica del legendario curandero Liborio Mateo, asesinado décadas atrás por tropas estadounidenses. Los Mellizos reavivaron la fe liborista con una nueva doctrina conocida como olivorismo. Esta mezcla de cristianismo, sincretismo africano y justicia social atraía multitudes de campesinos que veían en ellos una esperanza espiritual y terrenal. Su santuario en Palma Sola crecía en influencia, predicando que vendría un nuevo orden, donde la pobreza y la injusticia serían erradicadas por mandato divino. Pero para los sectores conservadores, esta creciente fe popular era vista como una amenaza subversiva, un posible brazo del castrismo caribeño. La Iglesia Católica lo tachó de herejía. La ultraderecha lo etiquetó como revolución encubierta. Y en ese clima de paranoia y represión preventiva, el Estado decidió erradicar el movimiento por la fuerza. El 28 de diciembre de 1962, el coronel Francisco Caamaño, entonces jefe de los Cascos Blancos, recibió la orden de aplastar el campamento de Palma Sola. A su mando, un contingente de tropas marchó hacia el santuario bajo la bandera de restaurar el orden. Pero lo que ocurrió allí fue una carnicería desproporcionada. Según testigos y documentos extraoficiales, cuando las tropas llegaron, se encontraron con campesinos desarmados o con simples machetes, palos y piedras. Se intentó un diálogo, pero tras la muerte en circunstancias confusas del general Miguel Rodríguez Reyes, las tropas abrieron fuego. Lo que siguió fue un baño de sangre, con decenas, posiblemente cientos, de hombres, mujeres y niños asesinados. El fuego se extendió a los ranchos de Palma Seca. El humo, los gritos y los disparos envolvieron la escena en una confusión infernal. La historia oficial justificó la acción como una respuesta a una insurrección peligrosa. Pero nadie fue investigado, ni sancionado. No hubo juicio, no hubo memoria, solo silencio. La muerte del general Rodríguez Reyes se mantuvo sin explicación, y la masacre fue enterrada en el olvido institucional. La justicia fue otra víctima de Palma Sola. Para Francisco Caamaño, este episodio marcaría un punto de inflexión. Aunque ejecutó una orden, su participación en una masacre de inocentes sería una mancha difícil de borrar. Y quizás, en un giro irónico del destino, este mismo hombre que encabezó una represión brutal contra un pueblo alzado en fe, sería 2 años después el líder de una revolución cívico-militar que se alzó en nombre de la justicia, la Constitución y el pueblo. Palma Sola fue su bautismo de sangre, el precio de la obediencia militar en un país en plena convulsión. Un recuerdo amargo que la historia ha preferido ignorar, pero que fue el preludio de la compleja figura en la que se convertiría el coronel Caamaño, de represor a mártir revolucionario. Capítulo 2. La Revolución de Abril de 1965. El combate por la Constitución y la dignidad dominicana. Luego de la caída del gobierno de Juan Bosch en 1963, se instaló una junta militar encabezada por Donald Reed Cabral, que pronto demostró ser un régimen autoritario y corrupto, ajeno a las aspiraciones democráticas del pueblo dominicano. La estabilidad política parecía una ilusión, mientras las tensiones sociales crecían. Francisco Alberto Caamaño, un militar con convicciones firmes y respetado por sus ideales constitucionalistas, se involucró en un movimiento clandestino para restablecer la Constitución de 1963.
la única que garantizaba verdaderamente los derechos ciudadanos y la justicia social en el país. El 24 de abril de 1965, una insurrección estalló en Santo Domingo, liderada por un grupo de oficiales constitucionalistas, entre ellos Camaño, que buscaban derrocar a la junta militar y devolver el poder al pueblo. La ciudad se convirtió en un campo de batalla entre los rebeldes, apoyados por amplios sectores populares y las fuerzas leales a la junta. Camaño se erigió rápidamente como una figura central del movimiento. Su capacidad para unir a civiles y militares, su valentía en el combate y su liderazgo estratégico hicieron que fuera reconocido como el comandante en jefe de las fuerzas constitucionalistas. Sin embargo, el conflicto tomó una dimensión internacional cuando el gobierno de Estados Unidos, temeroso de una posible influencia comunista y de la pérdida de sus intereses en la región, ordenó la intervención militar con la operación Power Pack, enviando miles de soldados para controlar la situación. La intervención extranjera sofocó la rebelión y reinstaló un régimen más afín a los intereses norteamericanos, pero no pudo borrar el legado de lucha y dignidad que Camaño y sus compañeros constitucionalistas habían sembrado. Aunque derrotados militarmente, el movimiento de abril inspiró a generaciones posteriores y dejó claro que la defensa de la soberanía y la justicia social eran causas por las que valía la pena luchar, incluso frente a potencias extranjeras y dictaduras internas. Camaño, símbolo de esa resistencia, continuó su vida con el compromiso de honrar los ideales que habían movido la revolución, hasta convertirse en un mártir nacional y una figura legendaria para la República Dominicana. Capítulo 3. El exilio y el retorno de Camaño. La lucha continúa fuera del país. Tras la derrota de la Revolución de Abril y la imposición de un nuevo gobierno apoyado por Estados Unidos, Francisco Alberto Camaño tuvo que exiliarse para salvar su vida y mantener viva la causa constitucionalista. Su exilio fue un periodo de resistencia desde fuera, donde no perdió nunca la esperanza de regresar para defender la soberanía y los derechos del pueblo dominicano. Durante esos años fuera, Camaño se mantuvo activo en la política y en la comunidad dominicana en el extranjero, tratando de unir a los opositores y denunciar la intervención extranjera en su país. Su figura se convirtió en símbolo de la dignidad nacional y un referente para quienes seguían luchando contra la opresión y la dictadura. Su retorno años después no fue solo un acto personal, sino un símbolo de la persistencia y el amor por la patria. A pesar de las amenazas y los riesgos, Camaño volvió decidido a continuar su lucha, reafirmando que los ideales por los que había peleado no se podían abandonar. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por conflictos y traiciones políticas. En 1973, Camaño intentó retomar la lucha armada contra el gobierno dominicano, lo que llevó a su captura. El 24 de febrero de 1973, fue ejecutado en la cárcel sin un juicio justo, en circunstancias que aún generan controversia y dolor. Su muerte fue una muestra trágica de la intolerancia política y la represión que aún persistía en la República Dominicana. Pero, a pesar de este final, su legado sigue vivo como ejemplo de valentía y compromiso con la democracia y la justicia social en el país. Francisco Alberto Camaño es recordado como un héroe nacional que entregó su vida por la defensa de los derechos del pueblo dominicano. La vida de Francisco Alberto Camaño estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con la justicia, la democracia y la soberanía nacional. Su exilio no fue un abandono, sino una estrategia para continuar la lucha desde otra trinchera, siempre con la esperanza de un futuro mejor para la República Dominicana. Su regreso y su trágica muerte nos recuerdan la difícil realidad política de su tiempo, donde el deseo de libertad chocaba con la represión y la intolerancia. Sin embargo, el espíritu de Camaño perdura como símbolo de resistencia y amor a la patria, inspirando a nuevas generaciones a defender sus derechos y a luchar por un país más justo. Su legado nos invita a no olvidar la importancia de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la valentía frente a la adversidad. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes personajes y momentos que definieron nuestra historia, suscríbete al canal, dale like y comparte este contenido con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando y acercando nuestra historia a todos. Nos vemos en el próximo video.